Y ahora el premio es que se van a ir a competir a la Olimpiada Mundial Internacional, que este año se hará en Colombia. Pensábamos que iba a ser algo posiblemente online, y al cambiar la sede a Colombia, la financiación para poder ir allí ha sido más complicado para la organización Quintesscience, que es la que se encarga de todo esto, es la promotora. Recientemente nos han comunicado tanto al colegio como a los padres que han tenido menos patrocinadores de los que esperaban, y que o encontramos otros patrocinadores o financiadores o ayuda de diferentes sitios, o no van a poder ir a competir a la Olimpiada Internacional. ¿Cuándo sería esta Olimpiada? Sería en diciembre, del 1 al 12 de diciembre, en Bogotá. Estamos muy ilusionados con esto, por eso le estamos metiendo muchas ganas y mucho entusiasmo. Obviamente siendo alumnos de cuarto de la ESO con 15 años y tener la oportunidad de viajar a otro continente a competir en algo que nos encanta, es una oportunidad única y que no se va a volver a repetir probablemente. Entonces eso es lo que más ilusión nos da de poder ir. Y ahora, obviamente, cuando estamos preparándonos en casa y logramos hacer ejercicios que son de un nivel superior al nuestro, se siente muy gratificante y decir, bueno, puedo lograrlo. Pues es muy importante porque en este caso es Olimpiada Internacional, por lo tanto estamos representando a España, tanto este equipo como el equipo de Madrid, por lo tanto estamos llevando una representación muy importante que puede venirse de vuelta aquí a España con medalla. Vamos a intentar hacerlo fuera del horario lectivo para que no tengas que perder clase, pero sí que es cierto que como es una preparación, Preguntas que eran nivel internacional para que vieran quién estaba preparado para ir realmente. una práctica de biología. Vosotros estáis acostumbrados a hacer prácticas de laboratorio, pero siempre nos viene bien una ayuda extra para las prácticas típicas que suelen hacer en la internacional. Entonces vendrá una persona de la organización